Y no lo digo yo, claro, seguro lo dije malísimo, pero en fin, así se llama el podcast de estos dos invitados que vienen a compartirnos un poquito más al respecto. Y si lo que yo dije, la frase, ¿les suena algo? Pues sí, es Cuba en la casa y aquí mismo en el panel con Al Mediodía Radio. Con nosotros están Elizabeth Álvarez y Wirles Gutiérrez, alias Wiwi, porque ya él me dijo que le podía decir así y ahí yo cogí confianza. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo están? Estamos bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Nosotros felices de tenerlos y yo creo que hay que empezar, como ahí es la muletilla desde el inicio, y es cómo se forma este podcast, de dónde el nombre, para aquel que tal vez no está muy familiarizado con la frase también de Cuba, y cuánto tiempo ustedes llevan aquí, viven allá, aquí, compartido. Vamos a dividir las preguntas. Tú dices cuánto tiempo y yo digo cómo se dice. Dale. Sí. Tú sabes que ya yo lo escucho a ustedes y ya me cambia como el idioma, el acento inmediatamente. No le pasa, no Es le que el pasa. dominicano es una esponja. Inmediatamente ustedes empiezan a cambiar de una vez de acento. De una vez. Si ustedes siguen hablando, a mí se me pega también. Sí. Bueno, el podcast surgió porque nosotros tenemos canales de YouTube independientes, somos creadores de contenido desde Cuba. Entonces tenemos mucha audiencia dominicana y muchos nos decían, oye, ustedes dos hicimos un video juntos una vez en un parque random. No, y es de Santiago. Y es de Santiago también, ¿verdad? Nos dijeron, oye, ustedes dos tienen muy buena química, ¿por qué no hacen un podcast? Les iría bien, no sé qué. Y decidimos hacerlo un diciembre, estando en Santiago. El diciembre del año pasado. Estábamos juntos, él y yo y mi pareja, y de una vez dijimos, bueno, ¿pero qué nombre le ponemos? Creamos el canal. Digo, bueno, el saludo de Cuba, y como todos nos identifican aquí, ¿qué bola hacer, oye, chicos? Entonces digo, bueno, tiene que ser el saludo de aquí y el saludo de República Dominicana porque estamos aquí. Entonces mezclamos qué lo que con qué bola, no nos gustaba. No, primero estábamos que volar con qué lo que. Pero no nos gustaba. Y no nos gustaba cómo sonaba. Hasta que decidimos ponerle qué lo que con qué bola. Sonaba más chulo. Sí. La verdad que sí. Sí, suena mejor, suena mejor. Oye, es pegajoso. Sí. Ponen la gente a decir, ay, esa frasecita como que me gusta, no existía. Exacto, ¿ahora cuánto tiempo llevamos aquí? Bueno, yo voy para 1 año y medio y ya tú vas para 2 años ahora en 2 febrero. años. En febrero. ¿Y cómo se conocieron ustedes dos? Aquí. Pero ya nos teníamos, o sea, ya nos conocíamos de Cuba. Como creadores. Pero de verlos, exacto, como creadores de contenido, porque casi todos nos conocemos, pero nos conocimos aquí. Son como en Santiago de aquí, que casi todos nos conocemos también. Pero a propósito de todos los temas que per se toman ustedes, porque como creadores independientes cada uno de su contenido, ¿cómo fue el, qué vamos a hablar en conjunto? Estos van a ser los temas que vamos a tratar, esto no, esto sí, que tenga ambos colores. Claro. Bueno, el objetivo era dar a conocer la comunidad cubana que está aquí en República Dominicana, porque al final somos cubanos. Ya que hay muchos podcasts, ya que hay muchas emisoras de radio y demás, y ya eso sería como caer en lo mismo. Entonces decidimos, vamos a hablar de los cubanos que estén aquí, vamos a conocer sus historias y que los dominicanos también sepan. Ese fue como el objetivo. Yo tengo una curiosidad, y yo creo que ustedes son las personas perfectas para decirme. ¿Cómo es ser creador de contenido en Cuba? Eso mismo quería preguntar yo. Ahí Eso vamos en es línea. Todo, brother, porque Literal. Esa era la Eso otra mismo quería pregunta. preguntar yo quiero saber cómo es eso. Mira, primero que nada, el tema de la creación de contenido en Cuba llegó tarde. O sea, los primeros creadores de contenido en Cuba habrán empezado, si acaso, 2015, 2016. Más o menos en esa época, que fue cuando empezó el internet a surgir en Cuba. Que tú tenías que comprar una tarjeta que te costaba como $5, ir a un parque, en ese parque había una zona sí, wifi, me contaron. ahí era donde te podías conectar, entonces los creadores subían sus videos ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros empezamos a crear contenido en pandemia, porque fue una época de mucho cambio, entonces todo el mundo estaba ocioso, y por lo menos yo dije, tengo que hacer algo diferente, necesito botar el estrés por algún lado, y empecé a crear contenido. Entonces, nosotros creamos mucho contenido relacionado con Cuba. Así se vive en Cuba, así están las calles de Cuba, o sea, cosas de Cuba. Pero después se empezó a popularizar un tipo de contenido que eran las videoreacciones. Exacto. Entonces, yo, en mi caso, igual que creo que tú, yo empecé con México, pero después que hice mi primera reacción a República Dominicana, ahí me quedé. Aquí. Porque fue una acogida demasiado grande, fue un cariño demasiado grande, y dije, bueno, ya, me quedo con República Dominicana. Y así fue. Pero crear contenido en Cuba, meterte un día entero para subir un video. Sí. O sea, por ejemplo, yo ponía el video a subir a las 11, 12 de la noche, dejaba el celular prendido, Conectado a la corriente para que no se descargara, y a lo mejor eran las 6 de la mañana, yo revisaba y el video había dado error y tenía que empezar desde el principio. O sea, hay días que subir un reel en Instagram se demora que 4, 5, 6 horas. Subir un reel. TikTok, ahora creo que está abriendo, pero antes de yo venir para acá, no habría TikTok en Cuba. O sea, es complicado. El tema de la monetización es otro problema porque en Cuba no hay cuentas de banco relacionadas con empresas internacionales ni nada de eso. Entonces tú tienes que buscarte una tercera persona
que Que administre tu cobre. canal de YouTube, Exacto. tengas una persona de mucha confianza, porque al final eso es dinero en dinero dólares. Sí, sí, sí. Entonces, Que no. exacto. Entonces son cosas complicadas. No se liquida. mencionaste el Estoy tema de diciendo. que no es wifi, es con datos. En las casas hay wifi, en muy pocas casas hay wifi. Ok. Entonces todo es datos móviles, a base de paquetico. Y paquetico, y paquetico, y paquetico, y Y paquetico. paquetico que viene y que va y, Y que va y que viene y que va. gasta. Subiendo un video se ve el Y paquetico. si el video pesa Literal. 2 gigabytes y tú pusiste 2 gigabytes. Se acabó el paquete. Se, Se te- fue. se te acabó el paquete y no se subió el video. O sea, se te acabó el paquete y tú no Y lo no se subes. sube. Ya, ¿Y cómo se manifiesta esa aceptación del público dominicano a su propuesta y cómo ha cambiado la perspectiva del contenido que comparten a partir de esa realidad, de esa nueva realidad? Bueno, en mi caso, al principio cuando yo comencé a hacer video reacción, realmente yo comencé con otro país igual, pero hubo un suscriptor dominicano que me dijo, mira, ¿por qué tú no reaccionas a mi Es país? que nosotros estamos en todo. Busca cosas de mi país y reacciona. Y yo dije, bueno, claro, ¿por qué no? República Dominicana está cerca de Cuba, somos iguales, creo que somos iguales. Y empecé a reaccionar y el cariño fue grandísimo, como dijo él. Y ya después cuando llegamos acá se mantiene, aún hay personas que nos aman, nos adoran porque seguimos documentando nuestra vida como cubanos aquí en República Dominicana. Y yo siento que ha estado bastante balanceado, nos hemos mantenido con el cariño y el amor. ¿Qué estudiaron ustedes? Porque allá siempre sí es un poco obligatorio que tienen que salir con una profesión. ¿Y cuál fue el choque cultural más grande una vez llegan aquí a República Dominicana? Porque un ejemplo me pasó a mí con España, que yo decía, yo iba a cruzar la calle y los carros se detenían y yo dije, ¿qué pasó? Pero no estaba acostumbrada, yo estaba acostumbrada Ese uno, el wifi. a cruzar bronca. Pero el sí, internet, el internet en general, sí. cuéntamelo todo. ¿Qué estudiaron y cuáles fueron esos primeros choques aquí una vez llegaron? Bueno, en mi caso es un poco una locura porque yo empecé estudiando lenguas extranjeras, me harté. Y entonces cambié para contabilidad, o sea, de letra a número, una pequeña locura. Al final no terminé la universidad, en tercer año me quedé hasta que llegué para acá, que vine para acá. Entonces, la otra pregunta era choques culturales. Choque, ¿qué fue lo que más te chocó aquí cuando llegaste? La verdad? Más o menos lo mismo que tú, pero lo contrario. Los autos, hay demasiado. Demasiado. Aquí tú cruzas bronca. O sea, sí. ya me acostumbré, yo tengo tigueraje para cruzar, para hacer todo, pero al principio no me acostumbraba porque es que en Cuba no hay ni la La mitad de los sobredosis de carros que hay carro. aquí. Y uno cruza con facilidad. Aquí es como que a veces no te ceden el paso y tú tienes que esperar, y tú no sabes qué hacer, te pones nerviosa. Y en él la no es loco cabeza- para chocarme, Ay, y él no es loco para movilidad. chocarme y ya, fue. Exacto. Exactamente. Eso mismo. El que va en el carro, él no es loco Él para no va a meterse. meterse. Y el que va caminando, él no es loco para Ya yo meterse, me para tiro, chocarme. Un Ya día está en la Duarte casi dominicanizado. me pasan por arriba, pero a mí no me importa. Yo crucé y metí mi fuerza. Sí, yo, ¿Y tú? ya estoy Bueno, acostumbrada. en mi caso yo estudiaba ingeniería en ciencias informáticas, que aquí viene siendo ingeniería en sistemas. Sí. Pero tampoco terminé la carrera. Me faltaba un semestre y la tesis, pero tenía que venir para acá y entonces solté la carrera en banda y vine para acá. Y mis primeros choques culturales creo que así fue el tema de la propaganda. O sea, ver Ay, sí. tú sabes, Carteles. los carteles, ver, por ejemplo, yo hice el cuento en el video cuando yo llegué, que cuando yo vi el cartel de McDonald's, a mí se me aguaron los ojos. O sea, porque McDonald's es lo que representa el capitalismo Exacto. en el mundo entero. Sí. O sea, capitalismo McDonald's. Y entonces, al yo ver eso ahí, Que había después, llegado un país capitalista. después de vivir 24 años, que todos los carteles lo que decían era, viva la revolución, Propaganda política. Fidel, el Che, Camilo, o sea, salir de eso a ver un Viva el McDonald's, el cartel de esto es un cachú, Sí. esto es un cachú. Estos son unos jeans. O sea, todo eso para mí fue, Papita frita, de por Dios. para mí todo eso fue muy, muy, muy chocante, muy chocante. Sí. Ay, me encanta. Mira, ¿y cómo se llevan ustedes con el dembow? Yo lo amo. Ay, maravilloso. Fanático número 1. Me encanta. Y a mí la gente me mira y me dice que si eso es cosa de gente chopa, pero no me importa. Pero al final en Cuba yo he escuchado igual el reparto, que es más o menos la misma modalidad del dembow en Cuba. Así que no me importa, a mí me encanta. Y yo también. ¿Y su familia? La de ustedes, que se Bueno. pueden Esos temas a mí volver. no me gusta tocarlo, me empieza a llorar. Ah. Eso es fuerte. ¿Pueden bien. volver o no? Sí. Ustedes sí, Sí, pueden sí, volver. sí. Su familia. ¿Cuál es la diferencia ustedes aquí que han podido ya respirar el capitalismo Sí. una vez allá? La ayuda, o sea, La básicamente ayuda, es que los exacto. podemos ayudar más. Hay más facilidades para enviarle comida, dinero, ropa, zapatos. En parte ese era el objetivo de venir, de Exacto. salir de Cuba. Poder ayudar a la familia que está allá. El otro día vi una hija que presentó un señor que nunca había salido de Cuba y entró por primera vez a un supermercado. La gente nos está oyendo hablando y no tiene ni la más mínima idea de ese vacío que es entrar a un colmado, a una tienda en Cuba, que es tú ver muchos anaqueles vacíos y 3 o 4 cositas ahí.
Entonces venir y además de ver el letrero de capitalismo. McDonald's, ver todos estos productos, o sea, ha sido como algo impactante, ¿no? Sí, total. A mí, en mi caso, mi primer video, creo que me llevaron un colmado, porque yo fui a vivir a Bonao, yo estuve 2 meses viviendo en Bonao, y después que vine para la capital. Pero yo sí llegué por uno de los aeropuertos de la capital. Y lo primero que yo hice en camino a Bonao fue que me pararon en un colmado. Yo quedé loca. Y eso que no era un supermercado, Exacto, porque en un Bonao colmado. el único así supermercado conocido es La Sirena. Entonces yo cuando me bajé en ese colmado con música, merengue, yo dije, ¿esto qué cosa es? Aquí. Yo estaba como loca. Y también cuando entré al supermercado me dio dolor de cabeza, porque tienes que procesar muchas cosas, demasiadas cosas. Y me imagino que eso es lo mismo que vieron en el video. Ese impacto que uno a veces no se lo cree, como, ¿dónde estoy? Ustedes comenzaron a crear contenido allá. Sí. La receptividad del público que ustedes tenían allá, ahora que ustedes están creando contenido desde aquí, ¿cuál ha sido? 180 grados. O sea, cuando tú creas contenido en Cuba, el mayor público que te consume es mexicanos, cubanos que viven en Cubanos que viven en Estados Miami, Unidos. o sea, cubanos en Estados Unidos en general, muchos españoles. Entonces, al nosotros cambiar el contenido, es más público de dominicanos, dominicanos que viven en otros países. A mí me han escrito, por ejemplo, extranjeros que están interesados en venir para la República Dominicana, italianos, españoles, alemanes, o sea, más o menos ese ha sido el cambio de público. El que llega aquí no se quiere ir. Dilo, Sí, dilo a literal. nosotros. Dilo a nosotros. Es así. Sigamos hablando de la propuesta de que lo que con qué volar. ¿Qué es lo que con qué Sí, bola? me va a volver loca esa frase. Ya mi cerebro estaba, creo que tengo la dislexia. Pero a propósito de todo lo que tiene que ver con su propuesta, mencionaron un poquito, pero desglosar más qué es lo que la gente puede esperar al ver su podcast, al escuchar todo lo que tienen ahí. Llevan invitados, cómo es la conversación más formal, tal vez más relajado, así sucesivamente. Bueno, o sea, como dijo Elisa, el objetivo principal del podcast era unir a la comunidad cubana. En República Dominicana hay muchos cubanos. Desgraciadamente, nosotros los cubanos tenemos un problemita y es que no somos unidos. Eso viene ya por default. O sea, no somos unidos. Entonces, nosotros dijimos, hay muchos cubanos que tienen muchas historias demasiado bellas. Eso hay que enseñarlo en algún lado. Entonces, por eso creamos el podcast. O sea, básicamente ese es el punto. Entonces, invitados, sí. La mayoría de los invitados son cubanos, pero también llevamos otro tipo de extranjeros que viven aquí. Nosotros hemos llevado argentinos, venezolanos, a Salvadoreño. Javi, que es salvadoreño, Uruguaya. la uruguaya, Alaya, y también llevamos dominicanos. Dominicanos con historias así que tú digas, wow, esto hay que contarlo. O dominicanos que hayan ido a Cuba también. Ujú. Ah, ok. O dominicanos Mariana tiene que ir- emprendedores también. Mariana tiene que ir como invitada También. para que cuente su Claro, experiencia. claro. Su experiencia en Cuba. Ya te invitaron. Sí, pues. ya. Y a propósito de eso de los invitados, yo sé que cada episodio es como un hijo y uno no dice el favorito que tiene de uno, pero algunos que tal vez sí les haya impactado o les haya dejado algo como que, wow, qué buena conversación fue esta y aprendí tal o cual cosa. Uy, buen punto. Ay, Es ¿cuál que fue? o sea, exactamente, todos los episodios son distintos. Pero, por ejemplo, hace poco hicimos uno con una argentina, el de Brenda. Ay, chulísimo, Ese, sí. ese capítulo quedó muy bueno. Porque ella venía de Argentina de haber cruzado el Amazonas, y cruzó por Brasil, y llegó a las galeras en Samaná. Y dice que cuando ella llega a las galeras empezó a llorar, como que algo la conectaba a ella con eso, y decidió que ese era el lugar donde ella quería vivir, y lleva 7 años viviendo en las galeras. O sea, Una mujer cosa loquísima. Que dio un Sí, camino. una vuelta. está, por ejemplo, el podcast con Carlos Moore, que él hizo el cuento También del Carlos papá. Moore, Él hizo el cuento del papá, que el papá salió de Cuba el 2 de enero del año 59. La revolución triunfó el 1 de enero del 59. O sea, él se fue un día después de triunfar la revolución. Y entonces él hizo el cuento de cómo llegó aquí, de cómo empezaron su emprendimiento, de lo que para él significó crecer entre esas dos culturas. O sea, en realidad, cada uno es un hijo y Exacto. uno lo puede tener preferido. Pero igual impresiona. Está muy bonito lo que hemos hablado aquí, Sí, ¿verdad? sí, sí, Muy sí. chulo. Tira la tuya. El teteo. También. Aquí, ¿cómo lo ha tratado a ustedes? ¿Cómo ustedes se han involucrado? No me vengan con que nosotros lo movemos de lejos. No. Ustedes han salido a tetear, ya ustedes han amanecido en la calle. Hablen. Bueno, Yo- sí. amanecer yo no, pero sí hemos salido a Yo fiestar, sí. a fiestar. ¿Y qué tal? ¿Qué tal el ambiente? ¿Cómo ustedes se mezclan La con eso? verdad, nosotros aquí nos hemos adaptado maravillosamente. Los dominicanos y los cubanos es lo mismo, en realidad. Entonces no nos ha costado trabajo
adaptarnos. Ahorita y- dijeron algo, que tú tenías pareja. ¿Es de aquí o es de Cuba? No, cubano. Ah, es de Cuba. ¿Y tú? Soltero. Ah, soltero. Cuéntame, Ay, ¿cómo ay, van ay, picando? ay, ay, ay. No, porque yo conozco que mentira. se van Tiene que emocionando especificar si es con el acentico. soltero cerrado o soltero y en Soltero búsqueda. cerrado, soltero. Ahora mismo yo estoy enfocado en otros temas y ahora mismo yo no tengo Sí, ganas. porque rápidamente No. buscamos. Pero Emocionalmente no está cuéntame disponible. cómo van las fans aquí, porque tú sabes, ay, ese acentico, ay, esos ojitos. Háblame, chino. Al principio cuando llegué era complicado porque Y yo que tú no tenía eres de aquí. el DM explotado de la gente escribiendo, mira, cubano, Le decían, oye, chico. Y ahora es que te lo van a llenar. Hacer porque que volar. cuando la gente dice eso, y que no, yo estoy enfocado en otra Sí, cosa. ahí es donde más- Ahí ahí es que es más donde tiran. más cae. Ahí es Sí, que sí, más sí. tiran. Ahí que se ponen tos. Oye, pero ven acá. genuinamente. Eso, y no, ya yo estoy en pareja. Ahí Ahí también. también. Prepárate, ¿Tú estás prepárate. buscando? No. Ah, Es todo no, lo pero contrario. ya yo lo he vivido. O sea, a mí incluso Ay. me dicen en mis videos, pero ¿cómo es posible que todas las cubanas vengan casadas o vengan con pareja? O sea, te ¿Y a están mí qué peleando. culpa tengo yo? ¿Qué tengo que ver yo con eso? O sea, te están peleando que tú lo que debes estar soltera. Exacto. Pero que la gente, de verdad. Mira, ¿y cómo le va con el arroz con habichuela? Ah, pero esa Dominicana. es la misma comida de Cuba. O sea, A mí me gusta más el sazón de aquí. Yo lo digo y Ay. no me escondo. Ay, Dios. Sin Para mí, miedo. mira, las mejores habichuelas rojas que yo había Sí. probado en toda mi vida Son eran las habichuelas rojas de mi abuela. yo iba a decir, si tu abuela te oye. Hasta que probé el sazón de del sancocho de habichuelas de aquí roja. Ay, Dios mío. Llorar. Es un pecado. Espectacular. No, yo no lloré, pues yo ya había comido, ya había comido más. Pero ese sancocho de habichuelas rojas, hasta las de supermercado saben buenas. Riquísimo. O sea, no es que dice que una doñita que la hizo en el medio de un monte, no, hasta las de supermercado saben buenas. Sí. Sí, sí. Tú estás como el ejemplo de Ratatouille cuando él va y lo prueba y Exacto. se Y los colores. Qué duro. Pero Ay. sí, o sea, realmente estamos acostumbrados a comer ese tipo de comida porque allá Sí, igual sí, es claro. arroz, Sí, habichuela lo y que, carne. lo que pasa, y es algo que ustedes decían también, y cada uno de nosotros nos pasa. Cuando yo voy a Puerto Rico o voy a Cuba, yo me siento que estoy en mi casa. Ujú. Sí. Y es que nosotros venimos de un contexto histórico, del mismo contexto histórico, y somos los únicos que nos hemos abrazado al español. Entonces, nosotros formamos de alguna manera ese pájaro que decía una poeta cubana, que o sea, Santo Domingo, Puerto Rico y Cuba son las alas de un mismo pájaro. O Sí. sea, que de alguna manera nosotros viniendo de un contexto histórico común, de una experiencia común y de un idioma común y de una música común, o sea, que hay demasiadas cosas por las cuales cuando ustedes están aquí se sienten de aquí y cuando yo estoy allá me siento de allá, o cuando voy a Puerto Rico, y pasa lo mismo con la música, con la comida, con esa forma de ser tan cálida que tenemos, que siempre uno se siente como en casa. Así es. O sea, es una forma de sentir y una forma de ser única que existe en ese Caribe hispánico que hablamos español. Y ahora quiero preguntarles a ustedes, ¿están solamente trabajando como ya creadores de contenido en República Dominicana? ¿Simplemente se dedican a eso? ¿O también tienen otros trabajos alternos? Porque a veces, tú sabes, YouTube no Sí. monetiza igual. Ujú. No, sí, en mi caso, aparte de crear contenido para mi canal principal y para temas Para de el podcast. podcast, también tengo trabajo. Y es agencia de marketing digital, más o menos lo mismo que hago, crear contenido. Y yo igual lo que los freelanceo. O sea, el pluriempleo reinando en República Dominicana. Siempre. A su máxima expresión. Lo aprende. Sí. Hay que buscar si le hay que josear. Exacto. Mire, ¿cuáles son sus artistas favoritos de aquí? Ay, Ay. di tú primero. Son Bueno, mudadoras. yo tengo que mencionar a mi papá, que es Fernando Villalona. Ay, eso- ¿verdad? Literal. Él Quiero le decía parecer- mucho. Tú sabes me que parece. él pasó un par de veces por Cuba. Un ADN. Cuidado. Hay que cuidarse ahí, Borjo. Entonces la gente te pregunta en la calle si tú eres hijo de Fernando. ¿Y Fernando te conoce ya? Sí, se Sí, conocieron. nosotros nos conocimos en el Jersey antes del tema de la tragedia. Nosotros Oh. nos conocimos ahí. ¿Y qué él te dijo? ¿De cómo se llamaba tu mamá? Incluso estuvimos hablando de eso y le dijo a los hijos, mire, este es otro hermano de ustedes. Sí, porque parece. Literal. De él un hermano. ¿Tú eres hijo de él o de un hermano? Pero algo sea, hay. Pero mi artista es Fernando, Juan Luis Ay, Juan y Luis. O sea, ¿verdad? pero eso Sí. ya eran Y tus Toquicha. artistas antes de venir para Y acá. Toquicha. ¿Verdad? Sí. A mí Me me gusta gusta esa Juan mezcla. Luis Romeo por un tema de que ya se escuchaba en Cuba, es muy comercial. Y es Blashy, que lo conocí aquí. Ay. A mí me gusta Blashy. esa musiquita así. Ah, Sí. Perico Esa fue la que Ripiao. cantó Hola Perdida. Exacto. Esa, De que te esa. gusta el Blachi porque te tiran mucho la perdida por DM. No. Ah. Es una persona comprometida que él está viendo en vivo. Atención su esposo. ¿Y tu esposo está aquí?
en República Dominicana sí, Sí. nosotros vinimos juntos. Ah, qué Vinimos chulo. juntos, sí. Qué chulo. Se fueron de aquí Ese para sabía que aquí Monao. hay cazadores. Se tenía que venir con ellos. Si la dejaba la Si la perdía. manda sola, bueno. Como quiera, cuando uno migra de su país, y aunque migra a un espacio mejor, donde tiene nuevas oportunidades, nuevos desarrollos, nuevas experiencias, que son todas maravillosas, siempre hay algo que se queda temblando en donde uno sembró su ombligo. ¿Qué es lo que para ustedes es la nostalgia o la lágrima más sentida cuando piensan en su patria? La familia. La familia. Eso no, o sea, eso no tiene... Sí. Es la familia. Y también es porque aquí, yo siempre que puedo lo comento, aquí son quizás un poquito más despegados o independientes, yo creo que es la palabra correcta. Cuando uno tiene quizás 21 o 22 años, ya está pensando, está en la universidad, está pensando en ir a vivirse fuera de su casa, no con los padres, pero en Cuba es diferente. En Cuba uno, a veces hasta los 35 años está viviendo todavía con su mamá, con su papá. Ese es nuestro plan, no te creas. O sea, bueno, sí. Aquí Bueno, no, aquí aquí no te va a aquí le salir. damos duro. Sí, yo he dicho a veces que lo hablamos nosotros y digo, ¿por qué nosotros estamos siendo independientes cuando podemos estar viviendo con nuestros Literal. padres que nos den la comida, Gracias. en la cuna, en la cama, que comiendo no... calientito. Exactamente. Si comiendo rico, porque una vez se cocina que se lo come por compromiso, porque tiene que comer. No, porque ya está ahí. Que no Ya se está puede ahí, hacer eso. Porque ya gastaste lo que compraste. Todos hemos cocinado y comido lo que qué. Es comida, hay que darle. Pero bueno. Pero hay que comérselo porque ¿Quién lo va a preparar de nuevo? ¿Quién va a cocinar otra vez? Pero sí es la familia, es la familia. Y yo siento también que a veces el barrio, por ser la zona donde uno nació, Sí, donde uno la se movió calle. durante 20 y tantos años. Mi mamá me mandó un video los otros días de cómo estaba mi barrio, aparte de súper diferente, y me dio como nostalgia porque me imagino los días en los que yo estaba caminando por ahí. Es eso. Mira, ¿y cuánto tiempo ustedes tienen que salieron de Cuba que ya el barrio está diferente? 2 años, ¿no? Que Año y salimos, medio, año 2 y años. medio, exacto. Pero, o sea, el tema de Cuba es que Cuba se degrada. Cuba tiene una característica muy peculiar, que es que dentro de Cuba el tiempo no pasa. Sí, yo sé. O sea, dentro de Cuba tú sientes como que todos los días es lo mismo, es una monotonía. Pero cuando tú sales, que lo ves desde fuera, te das cuenta Notas el de que cambio. todos los días se degrada y todos los días va peor. La frase típica del cubano es, esto no se puede poner peor. Pero desgraciadamente sí se pone peor. Sí, se pone Y peor. entonces, ahora mismo, yo por lo menos ahora mismo voy y no reconozco mi municipio. Yo Claro. tampoco. Porque es mucha más basura, mucho más, o sea, está dejado. Pobreza. Entonces es un tema La complicado. pobreza es más Que evidente. ustedes Sí. tienen ya los ojos de la comparación, que es Ujú. otra vaina, Sí, porque los exacto. otros que están en ese mismo Exacto. entorno no lo van a ver como Exacto. ustedes que ya han tenido una experiencia de vivir fuera. Recuerden sus redes sociales, por favor, para Cierto, seguirlos. Cierto. Elisa Cuba Blogs, aparezco así en todos lados. Y yo, Wiwi Vlogs, igual, en todos lados. El Y así podcast- termina su programa favorito, el podcast que luego con que Que vuelve volar. con que volar. Así termina su programa favorito al mediodía con Mariotti y compañía en este viernes con sabor a viernes. Recuerda, Juango, que si te estás bañando ¿Qué? y el agua está caliente ¿Qué pasó? y de pronto se enfría, ¿Qué? otra persona la está usando. Hasta el lunes. Feliz fin de semana. Recuerda que estamos en YouTube al mediodía con Mariotti y No se compañía. mueren con sopita. También en Facebook y mañana sábado y domingo lo mejor de la semana por Telefuturo. Hasta el lunes. Hasta aquí